Hola, mi nombre es Cristóbal Villarroel y el día de hoy voy a hablar sobre la percepción remota. Primero que todo, la percepción remota es una forma de obtener información útil sobre los objetos, áreas o fenómenos bajo investigación mediante un análisis de esos datos adquiridos, eh, y la particularidad que tiene es que los dispositivos con que se toman esos datos no se encuentran en contacto físico con ellos, desde donde se saca el dato. La percepción remota trata principalmente de eh, representar o más que nada tomar datos de un mundo real mediante sensores. Eh, Pueden ser datos de imágenes los que se toman y mediante una observación y medida posteriormente se puede pasar a una base de datos espacial. Existen dos tipos de sensores, el cual son los sensores naturales, el cual puede ser el ojo, y sensores artificiales como una cámara, por ejemplo. También existen, aparte de los sensores naturales y artificiales, existen dos tipos de sensores, los cuales son los sensores pasivos y los sensores activos. Los sensores pasivos son los que no necesitan de luz solar. Esto es que el satélite recibe, por ejemplo, el satélite, mediante un sensor, recibe la información ya desde la Tierra. El sensor no tiene que emitir ninguna señal para que después se devuelva, sino que necesitan que el Sol eh, eh, proporcione esa luz solar para posteriormente tomarla en los sensores del satélite. Uno de los sensores pasivos puede ser un barredor multiespectral o un mapeador temático. También existen los sensores activos, los cuales sí poseen energía propia y emiten una señal hacia el lugar para que posteriormente rebote en el lugar y se devuelva. Principalmente ese tipo de sensores son los radares. También tenemos la resolución de un sistema sensor, la resolución que tiene el sensor. Tenemos tres tipos de resoluciones. Está primero la resolución espectral, que tiene que ver principalmente con el espectro electromagnético, con eh, el espectro visible también que tiene el ojo humano, incluyendo también, por ejemplo, el UV o el infrarrojo. También tenemos la resolución espacial, que principalmente tiene que ver con el tamaño del píxel. Mientras el píxel tiene menor tamaño, eh, existe una resolución espectral mayor, pero también aumenta notablemente el peso del archivo cuando el píxel es pequeño. Y por último tenemos la resolución espacial, que depende de la diferencia de época en que se toma el dato. Eh, También tenemos una resolución que es la resolución radiométrica, que depende de los bits que tiene, por ejemplo, la imagen. Una imagen de 2 bits tiene menor resolución que una imagen de 8 bits. Existen diferentes satélites eh, para la revisión de algunos sistemas de satélite. Existen, por ejemplo, el Spot 1, Spot 2, Spot 3, el satélite Spot 4, Landsat 5, Landsat 7, el Iconos, Spin 2, etcétera. Todos esos satélites, dentro de ellos tienen sensores
Ya puede ser sensores pasivos o sensores activos que reciben la señal y generan datos. También a modo de conocimiento un poco aparte, en procesamiento y análisis de estos datos existe un método que se llama Deep Learning, el cual existe para detectar características en imágenes mediante el uso de múltiples capas en redes neuronales donde cada capa es capaz de extraer una o más características únicas de la imagen. Eh, Esta principalmente se ocupa para, por ejemplo, revisar cuál es la vegetación que está apestada, cuál es la vegetación que está más viva, etcétera. También existe un análisis multidimensional. Eh, por último, uno puede trabajar con este tipo de imágenes que incluso existen y están disponibles en la I de Chile. Incluso imágenes georreferenciadas. Principalmente las imágenes que están ahí son imágenes tomadas por el satélite Landsat. Eh, Eso sería todo. Muchas gracias.